Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos una interesante discusión sobre el proceso de elección de Cortes, que otra vez sigue siendo noticia ahora por un amparo que presenta el Ministerio Público. Hoy vamos a tener a dos abogados y un politólogo. Empiezo presentando al politólogo, al licenciado Philip Chicola, quien es además director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, al licenciado Danilo Carías, que es abogado y notario, y también a Alfredo Ortega, abogado y notario. Bienvenidos los tres a Razón de Estado. Como comentario en la introducción, pues la semana pasada hablábamos de un caso que obviamente vino a empañar más aún el proceso de elección de Cortes, porque resulta ser que Gustavo Lejos, quien está procesado por 5 casos, ahora 6 con el de la semana pasada, pues sostuvo reuniones con algunos comisionados que forman parte de estas comisiones de postulación, se reunió con algunos políticos, algunos operadores de justicia bien conocidos, y ahora resulta que la fiscal general pues presenta un amparo en el que cuestiona todo el proceso y en el que le está pidiendo a la Corte de Constitucionalidad básicamente que invalide lo actuado por las comisiones y que todo vuelva a comenzar, o por lo menos eso dice el memorial que presenta el Ministerio Público. No es la primera vez. En el año 2009 vimos que ya había Corte Suprema electa y hubo un amparo que cuestionó esa elección. En 2014 fue lo mismo, ya había Corte electa, no había tomado posesión, pero sí estaba electa, y al final, pues 45 días después, el amparo se declaró sin lugar, pero bueno, otra vez estamos en un proceso muy accidentado. Así que pregunta número 1, empiezo contigo, Alfredo, ¿cuál es tu evaluación de esta acción que toma la fiscal general respecto del amparo que le pide que está pidiendo, bueno, que se anule todo lo que se ha actuado ya? Bien, muchas gracias, Gadar, por la invitación. Quizás lo primero que tendría que puntualizar es que esto es indicativo de cómo está agotado el modelo de comisiones de postulación. Sin duda es razonable la solicitud de la fiscal general. Hay otros actores también, como la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos y también, me parece, Acción Ciudadana, que solicitan que se anule el procedimiento de comisiones de postulación. Pero lo que habría que preguntarse es ¿con qué fin? Es decir, se detiene y se anula y se repite todo para que los mismos jugadores, las mismas reglas, los mismos árbitros lleven a cabo este proceso, y pues me temo que el resultado final será con modificaciones parciales, pero muy parecido. Me parece que lo que es necesario ahora es buscar una salida institucional a esta crisis de legitimidad, porque sin duda alguna las revelaciones que presenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad cuestionan la legitimidad del proceso en sí mismo. Danilo, ¿tu opinión al mismo sentido? Sí, yo la verdad considero que en esta disyuntiva entre las dos posturas de la gente que está pues a favor de lo que dice la fiscal general, de lo que plantea en la acción de amparo, de que se repita el proceso, y la gente que dice, miren, sigamos el proceso como está. Yo en primera instancia estoy de acuerdo con la postura de que el proceso se siga. Básicamente porque, como bien lo reseñaba Alfredo, el tema es que vamos a tener las mismas reglas, los mismos actores, y que lo más probable es que si se repite el proceso en 3, 4 meses, 5 meses, estemos en la misma situación y haya otro actor que esté tratando de influir y que básicamente se plantea otro amparo, que se repita otra vez el proceso. Y el tema que tenemos acá es de que los magistrados debieron haber tomado posesión el 13 de octubre y ya estamos a estas alturas del mes de febrero y no han tomado posesión. Otros actores plantean el tema de la reforma constitucional, es de decir, miren, que den el amparo, pero que se repita el proceso, pero reformemos la Constitución. El tema está de que una reforma constitucional, o una buena reforma constitucional, no se hace de la noche a la mañana, requiere tiempo, el presupuesto para la consulta, la realización de la consulta, que la gente vote a favor en la consulta. Entonces, todos estos factores nos llevan a decir, no podemos dejar a los magistrados que actualmente ejercen el cargo por 7 años ejerciendo el cargo. Se deben elegir las cortes y de alguna forma rescatar, aunque no se haya cumplido el plazo constitucional, que no se alargue de más. Claro, ahora hay una tensión aquí, Philip, porque digamos, por una parte creo que todos tenemos una desconfianza de que si se repite no va a salir algo mucho mejor, pero por otra parte hay un argumento moral y de principios. Vamos a convalidar una elección que está completamente empañada y que compromete la idoneidad de muchos comisionados. ¿Cuál es tu opinión? Es que vean, yo creo que plantearlo esto como una disyuntiva de 2 posiciones es errado, porque yo realmente veo 3 posiciones. Hay una primera posición, los que quisieran que se convalide todo lo actuado por la comisión de postulación, que se elija Cortes en el cortísimo plazo y que después no pase nada.
Porque aquí de verdad hay actores que son expertos en someter a discusión grandes temas de reforma institucional para que una vez el tema esté empezando a caminar, lo mandan a la congeladora. Entonces, hay quienes están apostando por el statu quo absoluto, aunque en discurso no lo sean así. Hay una segunda posición de los actores que dicen, bueno, el problema de corto plazo es el aura de falta de legitimidad que hay sobre lo actuado por la comisión a raíz de los hallazgos del Ministerio Público. Repitamos entonces el proceso. Okay. Creo que eso sirve para acallar un poco o para cumplir con las demandas de quien dicen este proceso está viciado, repitámoslo de cero, pero no resuelve el problema de fondo. Que el problema de fondo es que con las mismas reglas del juego no hay garantía de que si repetimos el proceso o el proceso dentro de 3 años y medio, 4 años cuando vuelva a tocar, no vaya a pasar lo mismo. Y hay una tercera posición que son los que dicen, bueno, apostemos por reformar las reglas del juego. Y yo diría lo siguiente, yo creo que aquí hay que ser muy radical en la posición. Y yo sí soy radical en este sentido. Yo creo que aquí tenemos que apostar por reformar la Constitución, cambiar el sistema de elección de cortes y con el sistema nuevo aprobado, que se aprueben artículos transitorios para proceder a hacer inmediatamente una elección inmediata de cortes bajo las nuevas reglas del juego. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si elegimos cortes hoy, esas cortes van a estar en el cargo durante los siguientes 4 años y medio. Hay toda una jurisprudencia internacional de que cuando yo realizo una reforma a un modelo de elección, tengo que respetar el plazo de las autoridades que vienen. O sea, si yo hoy elijo jueces, ya sea repitiendo el proceso o con el proceso actual, esos magistrados van a estar los siguientes 4 años y medio, 4 años, 8 meses, bajo esta aura de cuestionamiento. Yo por eso creo que aquí hay que ser más radical, que no se elijan cortes ahorita. Y al final ya se demostró que no es el apocalipsis, la continuación de la corte después del 13 de octubre, que se entre a un proceso de reforma constitucional empujado por los grandes líderes políticos del país, que apostemos por un verdadero modelo de carrera y una vez modificadas las reglas del juego, que entremos a elegir magistrados en ese entonces. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es validar un sistema que ya está caducado. Claro, revolver entre lo podrido que está el sistema, yo creo que está de más. Creo que los tres están de acuerdo que el modelo está agotado, ¿no? Entonces, bueno, quizás la gran pregunta será entonces, ¿esa reforma constitucional es posible? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué tan viable sería? En el año 93, después del Serranazo, se hizo una reforma a la Constitución. Y lamentablemente lo que se hizo fue ampliar las comisiones de postulación a otras elecciones, porque antes no se elegía al fiscal general con comisión de postulación o a las cortes de apelaciones, por ejemplo, sino era un tema nada más de Corte Suprema de Justicia. Alfredo, digamos, si hablamos de una reforma constitucional en el tiempo, ¿cómo hacemos también para que el tema no muera? Porque podemos decir, bueno, elijamos cortes hoy con todos los problemas que tienen y entramos en un proceso de reforma, pero vivimos hace 3 años un intento de reforma que se murió, se ahogó, y entonces nos podemos quedar con malas cortes y sin reforma. Sí. Bien, yo aquí voy a rescatar, o quizás voy a complementar la postura de Philip, porque bueno, yo veo esas 3 posturas. Hay una cuarta, diría yo, que sería de la cual quizás yo me adheriría, y sería acoger las recomendaciones que dio la American Bar Association ante la crisis que tenemos ahora. ¿Qué son? ¿Cuáles? Eso. La American Bar Association lo que sugiere es que el Congreso, digamos, saque la tarea, por ponerlo de una forma laxa y simple, de lo que tendrían que haber hecho las comisiones de postulación. Que sea el Congreso que nombre una comisión específica que se encargue del escrutinio de los expedientes de cada uno de los aspirantes que ya están dentro de las nóminas. Ahora, esto implica que el trabajo no sería tan laborioso como lo que tienen las comisiones de postulación en una comisión legislativa con un número representativo de diputados de las distintas bancadas, y que puedan implementar un escrutinio de los antecedentes laborales, los trabajos jurídicos, el track record de los aspirantes, para también descartar posibles vínculos con el crimen organizado, conflictos de interés, este tipo de cuestiones. Es decir, subirle al escrutinio, y yo creo hay una masa crítica dentro del Congreso que podría asumir este proceso y que le podría dar legitimidad a algo que efectivamente viene con deficiencias de legitimidad. Ahora bien, con respecto a la reforma constitucional, a mí me parece impostergable. Sí. Sin duda alguna,
Yo creo que no habría un problema legal con que se postergue el mandato de las Cortes de Apelaciones hasta que esté aprobado. Es constitucionalmente viable, pero me pregunto si es políticamente viable. Claro. En tal sentido, pues esta podría ser una alternativa políticamente viable y que esa misma masa crítica de legisladores asume el liderazgo para promover las reformas a la Constitución, que ya tenemos un bosquejo de cómo se vería ese modelo que queremos. Hay un punto de partida, por lo menos. Danilo, digamos que ahí tú mencionabas algo importante. Toma tiempo. Primero te da la reforma. O sea, alguien tiene que tomar el liderazgo. Puede ser el presidente, puede ser alguien más. Eso lo podemos discutir más adelante. Luego tiene que estar esa reforma en discusión en el Congreso. Se tiene que aprobar por 2/3 de la mayoría de la Cámara. Así es. Y luego ir a consulta popular. O sea, que la gente vote sí. Ahora, digamos, en el corto plazo lo que estamos viendo es un peligro, que el Congreso diga, miren, grabaron un video de 5 minutos los 270 aspirantes a salas de apelaciones y con ese videito que lo miran en su casa, que por cierto, si suman todos los videos son 21 horas de declaraciones de magistrados, obviamente nadie va a ver 21 horas de eso, y que elijan simplemente así, a la prisa, unas cortes. Sería el peor escenario posible. ¿Cómo hacemos para rescatar entonces el proceso como está? Yo la verdad lo que creo es de que, bueno, las cortes estas, como bien lo reseñaste desde el inicio, vienen siendo cuestionadas desde el año 2009, ¿no? Sí. Se cuestiona la del 2009, la del 2014, volvemos a cuestionar a las nóminas que están integradas ahora y que básicamente lo que está diciendo es que los magistrados que están ahorita en el cargo de la Corte Suprema de Justicia seguirían en el cargo 1, 2 o incluso 3 años más, lo que dure el proceso de reforma constitucional si se plantea. Entonces yo creo que salvando el tema de ir respetando los plazos constitucionales, porque al final sí es un tema importante, o sea, el principio de los plazos o la finitud en el ejercicio de la función pública es un principio republicano de gobierno y hay que tratar de respetarlo. Entonces yo sí creo que de alguna forma el Congreso, a pesar que no es lo óptimo, ¿no? Con esto vemos, o sea, tienen una lista de más de 200 magistrados para apelaciones. O sea, solo evaluar 26 para Corte Suprema de Justicia es un gran trabajo. En Estados Unidos, ante la Comisión Judicial del Senado, llega un magistrado a la vez, ¿no? Sí. Igual se cuestiona y se hace, pero yo creo que el tema fundamental acá es, de alguna forma, tratar de que se elija magistrados a la brevedad posible y encauzar el proceso de reforma constitucional. Ahora, respecto del proceso de reforma constitucional, yo sí creo que la regla fundamental es decir, sector justicia. Sí. Porque con la Constitución, con la reforma, se abre una caja en donde la gente va a decir, toquemos lo electoral, metamos algo de servicio civil. Entonces, entremos al sector justicia y tratemos de evitar aquellos temas que quizás pudieran servir de pretexto o que polarizaron en el intento de reforma del sector justicia de hace 3 años. Philip, ahora ahí lo que tenemos que analizar es la viabilidad política. Es decir, ¿quién es el llamado a liderar ese proceso? Yo creo que debe ser ya sea el presidente de la República o, como ha ocurrido en otros momentos de procesos similares en América Latina, que se integre comisiones de notables, con personajes, digamos, connotados de la sociedad guatemalteca. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Miren, honestamente, aquí hay actores de sector privado, academia, tanques de pensamiento, liderazgo gremial, que yo los he escuchado durante 10, 15 años hablando de la necesidad de reformar el sector justicia y nunca mueve un dedo. Y cuando llegan procesos de reforma al Congreso, resulta que le encuentran todos los pelos en la sopa para bloquear la propuesta y nunca hay una contrapropuesta de cuál es, esta es mi propuesta, mi ruta, de cuál debiera ser la alternativa. O sea, aquí somos expertos en bloquear y oponernos a las propuestas de alguien más, pero hay un silencio absoluto de cómo resolver este impasse. Esa es la parte que a mí me preocupa cuando tomamos la postura de elijamos cortes hoy y reformemos la Constitución mañana. Es que no va a pasar, no va a pasar. Por eso yo creo que la crisis, y otra vez, estoy tomando una posición más política que jurídico-constitucional. Claro. La crisis tiene que ser un incentivo para ahora sí modificar las reglas del juego. Porque yo creo que hoy, a la luz de lo que reveló el Ministerio Público la semana pasada, yo creo que ya no hay persona en Guatemala que siga diciendo que el modelo de comisiones de postulación es exitoso. Entonces, ya que todos estamos de acuerdo sobre ese modelo, ya que tenemos las brasas sobre las manos, utilicemos la crisis como un incentivo para decir, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son los 3, 4 artículos de la Constitución que hay que modificar? Les pongo uno. Ni en Ruanda, ni en Myanmar
el Congreso elige cortes de apelaciones. Es que realmente es patético. Y menos todas a la vez. Y todas a la vez. Es que es patético que tengamos a los órganos que conocen los procesos judiciales en segunda instancia siendo electos por autoridades políticas. Eso lo deberíamos de cambiar y apostar por un modelo de carrera judicial, que yo creo que ahí hay un relativo acuerdo. Otro tema, Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí puede haber un debate, decir, bueno, qué tantos de carrera, qué tantos electos por un modelo externo y demás. Pero creo que ya estamos de acuerdo que el modelo de comisiones de postulación se pervirtió a lo largo de los años. Claro. Esos dos temas, y no sé si la idea de un consejo de la carrera judicial con rango constitucional, yo creo que ahí están 2, 3, 4 artículos constitucionales, se pueden entrar a modificar con un consenso amplio de actores, pero que se genere una dinámica propositiva. Es que ese jueguito de yo me presento con la bandera de que quiero reformar el sistema de justicia y a la hora de sentarme a la mesa resulta que entro a jugar tácticas dilatorias, eso es lo que nos tiene donde está, porque al final solo refleja que hay muchos actores que honestamente están cómodos con el sistema actual. Lo que pasa es que no lo quieren decir públicamente. Siempre se dice que Guatemala es un país sobrediagnosticado. Yo diría que lo más sobrediagnosticado de todo es el Poder Judicial. O sea, ya está de sobra conocido que lo que tenemos no sirve y más o menos sabemos qué es lo que hay que cambiar. Pero el reto está en lograr el cambio, porque digamos en 2016 el pretexto fue el pluralismo jurídico. No queremos pluralismo. Y lo que las autoridades ancestrales dijeron, bueno, quítenlo. Y no pasó nada. Entonces, y de ahí el tema, no, es que el Consejo de la Carrera Judicial es un cuarto poder. ¿Cuál es la alternativa? Claro. No pasó nada. Entonces, ahí se quedó. Es el punto. ¿Qué hacemos? Claro, y digamos, yo agregaría que decir que el Consejo de la Judicatura es un cuarto poder es analfabetismo funcional. Claro. Digamos, hay un académico de la Universidad de Chicago que estudia estas cosas y hizo un estudio en el que determinó que 60% de países en el mundo tienen un consejo de la carrera judicial, una forma de consejo de la carrera judicial. ¿Cuáles son las alternativas? Coincido con Philip, que para reformar el sistema, obviamente implementar un sistema de carrera digamos, me parece que el modelo que se consensuó a través de las rondas de negociación para la reforma constitucional hace 3 años era un modelo de vanguardia que tenía en cuenta elementos académicos, la experiencia empírica y respondía también a nuestra realidad. Lo que tenemos que alejar es el sistema judicial de nombramientos políticos. Es patético que todas las altas cortes se renueven cada 5 años. Y que es demencial. No conozco otro país en el planeta que renueve todas sus altas cortes en un solo proceso cada 5 años y que sean de nombramiento político. Eso, digamos, es decimonónico en el mejor de los casos. Tenemos que transicionar a un modelo en el que se prime la meritocracia y la carrera judicial. Danilo, para cerrar, ¿cómo podemos hacer para que esa reforma sea una realidad? Que no nos pase lo mismo que hace 3 años, que se quitaron los temas sobre el papel espinosos, pero igual todo quedó engavetado. Sí, yo la verdad es que creo que bueno, concluyo con un llamado, la verdad, a todos los sectores de la sociedad civil, academia, gente del empresariado, que incluso el último encuentro del empresariado tenía como uno de los ejes el tema de la reforma del sector justicia, y en fin, de que estas cuestiones, como decía Philip, como bien reseñaba Alfredo, son cuestiones técnicas, ¿no? Que los magistrados, es de lógica que para que exista estabilidad jurisprudencial, certeza jurídica, se consolide el Estado de Derecho, tienen que estar en su cargo por periodos más prolongados, que no se puede renovar a las cortes de un solo. Son temas, la verdad, que creo que la mayoría de gente de distintos espectros ideológicos coincide y que hay que meterle presión al Congreso de la República, ya sea desde la opinión, desde el sector privado, y tratar de poner el tema de la reforma constitucional sobre la mesa, porque si de verdad queremos vivir en un Estado de Derecho, donde se respeten, donde tengamos garantía de que los jueces sean imparciales, independientes, tenemos que reformar la Constitución. Bueno, yo nunca he visto tanto consenso para la reforma de la Constitución como ahora. O sea, lo que hay que hacer ahora es volverlo realidad. Y que sea real. Es que por eso les digo, aquí de verdad hay muchos actores que enarbolan la bandera del cambio y una vez el cambio empieza a moverse, les da miedo. Yo agregaría, Philip, que me parece que hay mucho asidero
digamos, hay un fundamento fuerte jurídico para sostener que se mantengan provisionalmente las cortes tal como están, en tanto se promueve. Es decir, no vamos a poner un presidente producto de un fraude electoral porque a las 14 tiene que haber nuevo presidente. Exactamente. Las instituciones y las cortes y los tribunales de justicia que la Constitución ha reconocido pueden dar una salida institucional a esto, y solo porque se acabó el mandato no es suficiente excusa para que las personas tengan que cambiar, las cortes tengan que renovar. 30 segundos. Pero el problema es que el argumento también se puede usar al revés, ¿eh? Para gente que se quiera perpetuar en el cargo, para gente que quiera extenderse en el ejercicio de sus funciones. Entonces siempre hay que tener cuidado, creo yo, con este tema, porque al final el principio de finitud es importante en toda Claro, república. lo que no hay que dejar es que las formas tal vez nos limiten para actuar, porque a veces en el país prima la forma sobre el fondo. Sí, Exacto. Y entonces, bueno. Porque otra vez, en octubre, cuando en teoría el apocalipsis nos iba a caer el 14 de Así octubre es. por no tener nuevas cortes designadas, así es. parecía que había una defensa oficiosa de que se eligieran cortes, pero nadie decía nada del modelo. Claro. Sí. Por eso les digo, aquí también hay un doble discurso muy evidente. Bueno, ojalá la crisis se vuelva una oportunidad. Les agradezco en todo caso a los tres. Fue un bonito debate. A ustedes también por su atención. Esto es Razón de Estado.